Bueno, entonces, como les decía, nada más de saludarles y darles la bienvenida, les, les compartimos entonces el plan o los aspectos que vamos a desarrollar en esta primera clase, los cuales se van a dividir en dos ejes. Lo primero va a ser la explicación de los aspectos generales de la materia, como son el programa, la presentación, el programa académico, asimismo el formato de evaluación, eh, el, el formato de las clases y demás aspectos de esa naturaleza. Y en cambio, en la segunda parte de la clase vamos a ya desarrollar la primera unidad, la que nos corresponde, que son las aproximaciones a la personalidad. Bueno, entonces vamos por la primera parte, la de la presentación. Les habla su profesor Jonathan Ayala. Yo soy, mi profesión es que soy psicólogo clínico. Asimismo, por la Universidad Central del Ecuador, por eso es que, o sea, yo vengo de allá, y por eso es que también hablo de una forma distinta, y entonces si es que algún rato estoy hablando muy rápido, por favor no duden en interrumpirme para que, para retomar. Además de eso, yo soy, o sea, soy candidato al PhD, o sea, doctorado en psicología por la Universidad de Palermo. Acerca de mi actividad laboral, esencialmente yo me dedico a hacer investigación científica. Y bueno, sí, de forma paralela también atiendo pacientes, pero mi principal rubro es que soy investigador de una institución llamada CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia. Acá en Paraguay dirijo un círculo de investigación en psicología de la personalidad y las diferencias individuales, en donde están estudiantes y profesionales de diferentes universidades de acá del país. ¿Qué otra cosa más? Sí, tengo publicaciones específicamente del área de la personalidad, de las emociones, de revisiones históricas de la psicología en América Latina. Soy consultor internacional una, de algunas revistas científicas, como la revista europea SciPub. Y sí, eso me parece que a breves términos. Bueno, entonces, ahora hablemos algo de la materia, de la psicología de la personalidad. Bueno, para darles un contexto, ven que los psicólogos, si pudiéramos reducir todo el conocimiento que tenemos en este planeta, los psicólogos, podríamos basarle en tres principios, o en tres fundamentos, o en tres ideas centrales. La primera sería que los psicólogos creemos que existe algo llamado vida mental y que tiene unos procesos, o sea, unas explicaciones. El segundo conocimiento que tenemos es que los psicólogos creemos que podemos crear artefactos, o sea, estímulos artificiales que afecten o que modifiquen a la mente. Entonces, en estos artefactos están los test o la psicoterapia. O sea, cualquier estímulo nuevo que no existiría en este planeta si no fuera por el ser humano, es un artefacto psicológico. Y tercero, es que que los psicólogos creemos que podemos predecir qué sucederá con la mente cuando le apliquemos algún tipo de artefacto. Entonces, si aplicamos tal técnica de depresión, que es un artefacto, vamos a predecir que la depresión va a desaparecer. Entonces, quiere decir que la psicología se puede resumir estas tres ideas. Por ende, psicología de la personalidad forma parte de esta primera idea. Es decir, que nosotros creemos que existe algo llamado salud mental, mente o psiquismo, y que tiene ciertos componentes y que pueden ser explicados desde diferentes teorías. En otros términos, lo que les estamos diciendo es que la psicología de la personalidad
es un conjunto de información que sirve para que los psicólogos podamos entender el comportamiento de las personas. Es por eso entonces que en esta materia vamos a desarrollar varias teorías desde diferentes enfoques, desde el psicoanálisis, desde las fuerzas cognitivo-conductuales, desde el humanismo y demás, con la finalidad de que ustedes tengan más herramientas para poder explicar la conducta humana. Y recordemos que cuando atendemos pacientes, recordemos entonces que cuando atendemos pacientes, uno de las formas con las que nosotros ayudamos a la gente es explicándole por qué le pasa lo que le sucede, ya que la explicación de su comportamiento suele ser una herramienta útil para el paciente que le sirve para prevenir cierto tipo de conducta. En otros términos, esto quiere decir que en esta materia ustedes van a aprender a que pongan un comportamiento muy sencillo como estudiar una carrera universitaria está siendo motivado por diferentes elementos. Por ejemplo, alguien que estudia psicología puede que lo haga porque le gusta, pero a nivel inconsciente porque es una forma de manifestar sus impulsos. Asimismo, porque tiene algún tipo de conflicto con el complejo de superioridad, o por otro lado, estudia psicología porque es una forma como se acerca al objeto deseado, que puede ser la relación con la madre o con el padre, o asimismo que usa la carrera para superar alguna de las crisis de la identidad entre los 20 y los 30 años, o porque aprendió al ver en su ambiente social, o porque es una forma de su crecimiento a nivel de la conciencia. Es decir, que en este semestre ustedes van a aprender que detrás de cada conducta humana nosotros podemos encontrar o explicar de diferentes formas, desde diferentes teorías, ya que mientras más formas de explicación ustedes tengan de la conducta humana, van a poder utilizar más herramientas. Porque pónganse, hay gente que no sabe, o sea, por qué actúa. O en general pónganse, hay personas que están mal en un trabajo y siguen así. O hay gente que tiene estilos de vida que no les satisfacen y continúan. Y los pacientes nos dicen, bueno, yo hago tal cosa, pero no entiendo por qué lo hago. Entonces, en esta materia, ustedes van a aprender diferentes formas de entender por qué el ser humano se comporta como lo hace. Entonces, les adelanto, o sea, que es una materia muy, muy entretenida. O sea, es difícil no engancharse con este tipo de contenido. El punto desfavorable es que en esta materia se tiene que leer y se tiene que leer bastante. Específicamente el libro de Psicología de la Personalidad de Frey, que bueno, ya está en PDF, así que le vamos a pasar por ahí. O sea, vamos a subir al iCampus. Sí. Entonces, esta materia, además de explicarles entonces las teorías de la personalidad, también les va a dar luces acerca de las clasificaciones actuales de la personalidad, porque ven que hay gente, o sea, que se llama extravertida, introvertida, o utiliza el término carácter y personalidad de forma como que fuera sinónimo. Entonces, acá también ustedes van a aprender cuál es la clasificación actual de los 10 tipos de personalidades, los cuales, o sea, fueron descubiertos en tal país y al parecer se replica en diferentes lados. Inclusive acá también logramos, al hacer un estudio hace unos años, nos dimos cuenta que esa clasificación también funciona aquí. Y finalmente, ustedes aprenderán una breve revisión del estado del arte de las investigaciones de la personalidad. Es decir, en la tercera parte ustedes aprenderán qué es lo que se sabe hasta ahora de esta área. O sea, por ponerles un ejemplo, qué tipo de personalidad predice tales enfermedades físicas o mentales, o predice el rendimiento laboral, el rendimiento académico, o se asocia a cierto tipo de infecciones físicas o mayor expectativa de vida, o comorbilidad, es decir, que ciertas personalidades se asocian a ciertas enfermedades mentales.
Bueno, eso. Déjenme revisar algo por aquí. Ah, sí. Quiero mencionarles entonces las competencias que ustedes van a adquirir. Fíjense, entonces nos dice acá que esto a ustedes les va a servir para que puedan desarrollar, para puedan explicar asimismo las clasificaciones que en este caso se ponen en autonomía. Y a su vez, las formas de llevarlo hacia la Por eso es que entonces los objetivos que ustedes van a aprender o los resultados de este semestre va a ser que van a aprender sobre los enfoques teóricos, van a estudiar sobre las formas de comprender la personalidad. Bueno, y básicamente manejar las tipologías de la personalidad. Entonces, si ahora mencionamos los contenidos del programa académico, miren, nos dice entonces que en la unidad 1 vemos un contexto de lo que es psicología de la personalidad. En la unidad 2, en cambio, desarrollaremos ¿cómo se llama? Las teorías que utilizaron un método clínico. Recordemos que el método clínico es un paciente y un terapeuta. Entonces, hay un grupo de conocimiento de la personalidad obtenida mediante ese método. En cambio, en la 3 veremos lo que se sabe de personalidad desde los métodos experimentales, o sea, analizando con animales o con seres humanos. Seguido de los aportes de las teorías que en cambio utilizaron métodos correlacionales, o sea, que no estudiaron gente que va al psicólogo, no estudiaron en experimentos, sino lo que hicieron es que agarraron población general, o sea, gente que está en la calle. Después entonces veremos las clasificaciones de la personalidad. Y finalizaremos, como les dije, con las aplicaciones de la personalidad. Entonces veremos también las enfermedades y otros aspectos pendientes de la ciencia. Entonces, eso acerca de la presentación de la materia. Ahora vamos acerca del formato de evaluación. Miren, en general, bueno, la universidad ha realizado varios cambios para adaptarse a la pandemia. Entonces, más allá de las observaciones que pueda haber a este tipo de métodos, mi deber es explicarles cómo se va a hacer la clase, sin opinar acerca de este aspecto. Entonces, miren, el procedimiento de evaluación va a consistir en que ustedes van a tener una evaluación permanente. Es decir, que en cada clase les voy a dar, van a tener 2 actividades cortas. La primera es que voy a alzar un cuestionario de 3 o 5 preguntas en cada clase. Ustedes van a tener 2 días para entrar y resolverlo. Y a su vez se les va a dar un pequeño trabajo. Enfatizo que es corto porque en algunas clases se va a referir a que apunten las 3 ideas centrales de la clase. O en otras clases, en cambio, les pediremos que ustedes apliquen lo aprendido, o sea, que hagan una observación. Por ejemplo, cuando aprendamos sobre una teoría X, se les va a decir, a ver, en su vida cotidiana, ¿en dónde observa que la gente tiene sentimiento de inferioridad? Y ahí entonces ustedes tienen que apuntar, en mi vecina, cuando hace tal cosa. Entonces, así es que ustedes van a obtener la sumatoria de los trabajos en clase, que va a corresponder al 50%. Y al final existirá un examen acumulativo que va a representar el otro 50%. Si la metodología de las clases se va a basar en que el profesor va a dar una clase magistral con cierto tipo de ejemplo. Estas clases van a ser grabadas y entonces van a ser alzadas tanto en la plataforma como en mi canal de YouTube para que quienes por alguna razón no hayan podido conectarse puedan mirarla después.
Bueno, la bibliografía, les voy a subir al eCampus la bibliografía de base que vamos a trabajar. A ver, déjenme ver si se me está yendo otro aspecto administrativo. Bueno, eso me parece que ha sido. Quisiera escucharles si tienen alguna pregunta. De mi parte no, profe. Bueno, les consulto, ¿ustedes ya tienen algún tipo de delegado o delegada de curso? Bueno, parece que no todavía. Entonces, cuando tengan esa asignación a aquel estudiante, entonces sí sería bueno, o sea, que por favor me hagan conocer para, para comunicarme en caso de que haya algún tipo de novedad. Ujú. Bueno, sí. ¿Quieren que les repita alguna parte de lo que les he comentado hasta ahora? ¿O ya podemos seguir a la unidad 1? Buen día, profe. Podemos seguir. Bueno, genial. Bueno, entonces, comencemos a trabajar. La unidad 1, entonces, corresponde a las primeras aproximaciones a la psicología de la personalidad, o las primeras concepciones. Lo que aprenderán hoy les va a servir a ustedes para que resuelvan la problemática de cómo eran las clasificaciones antiguas de la personalidad. Es decir, o sea, esto de agrupar a la gente según sus similitudes en la personalidad se hacía desde hace miles de años. ¿Sí? Entonces, en este trayecto se utilizaron diferentes formas de agrupar a la gente, que si bien es cierto, varias de ellas servían o tenían evidencia en su momento, pero en la actualidad no se recomienda que se las use porque no son tan precisas. Entonces, en pocas palabras, lo de hoy les va a servir para que ustedes aprendan, o sea, o entiendan cuáles eran cuáles son las clasificaciones que no debemos usar. Bueno, entonces, quiero comenzar preguntándoles, ¿ustedes qué entienden por personalidad? Ya que entiendo que ustedes están en tercer semestre, ¿cierto? En tercero o cuarto, bueno, ¿pueden entonces comentarme qué entienden por personalidad? A ver, sé que es primera clase, puede que, o sea, estemos todavía oxidados por las vacaciones, pero sí me agradaría escucharles más, estén más activos. ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Claro, que, ¿qué entienden por
personalidad. O sea, ¿qué se les viene a la mente con ese término? Hay cómo una persona es y cómo se comporta. Sí, mm, va por ahí. Eso. Entonces, hablaríamos de que personalidad se refiere a la totalidad del psiquismo y cómo se lo expresa. Es decir, entonces, entiendo que en psicología general ustedes les enseñaron que el ser humano tiene emociones, tiene procesos cognitivos, tiene procesos de la conciencia y de la conducta. Entonces, esta sumatoria de procesos sería personalidad, o sea, en la totalidad de la mente, cómo se manifiesta a través del cuerpo. Es decir, es un concepto grande. Entonces, acá, en esta unidad, veremos la importancia de la personalidad. Cómo es que se fue entendiendo a lo largo de la historia. La dificultad que existe hasta ahora de tener una definición común y cómo podemos estudiarla hasta ahora. Bueno, entonces, a mí me gusta comenzar con una reflexión que plantea Hogan hace ya más de 20 años. Él es un científico de la personalidad y él entonces se pregunta si es que en el campo de la psicología existe algún tema que sea de mayor importancia que el estudio de la personalidad. Es decir, o sea que entiendo que trató en su momento de dar a entender que era muy importante que la psicología vuelva a centrar su foco o vuelva a preocuparse bastante de entender qué es la personalidad, porque en la década del 70, del 80, del 90 y comienzos de este último siglo, nos caracterizamos porque la psicología se centraba bastante en partes del psiquismo, es decir, se centraba bastante en las enfermedades o en ciertas enfermedades, o se centraba bastante en los tratamientos o en formas de evaluación, pero de partes del psiquismo, por ejemplo, de enfermedades como de la ansiedad, de la depresión, de la hiperactividad, es decir, como que el foco de la psicología o la lupa estuvo más centrada en las partes que componen la personalidad, pero como que durante un tiempo, o sea, ese foco se centraba mucho en las partes y no se estudió tanto el todo que es la personalidad. Entonces, por eso es que en esta década es que Hogan dice, o nos trata de recordar de que todo bien que ya, de que hayamos estudiado bastantes enfermedades y qué bueno que ya sepamos medirlas, que podamos tratarlas para que desaparezcan. Pero la psicología no debe olvidar el estudio del todo, porque el todo también sirve para explicar a las personas cómo se comportan y también es una forma de intervenir. Entonces, no vamos a negar que esta tendencia de esas décadas que les mencioné sirvió mucho para la psicología, porque gracias a que nos centramos en las enfermedades, es que ya podemos entenderlas a partir de sus síntomas, de cuáles son las causas que las originan, o cuáles son los factores que las sostienen, o las formas o los instrumentos para detectarlas y los tratamientos eficaces. Entonces, no vamos a negar que se avanzó bastante en las partes de la mente, pero Hogan sí nos dice que es bueno que no olvidemos del todo. Bueno, entonces comencemos con la primera parte, el interés histórico. Nos dice que desde el comienzo mismo de la civilización, en la época de la Grecia antigua, desde Platón y su alumno Aristóteles, ya se trataban de conceptualizar o de describir lo que es esto de la personalidad, es decir, o sea, trataban de entenderla de alguna u otra manera. Por eso es que en esa época a la mente se le llamaba alma. Entonces, que bajo ese término se trataba de explicar por qué hay gente, miren, que se comporta de una manera más amable que otra.
Entonces era atribuida a que tenía diferente alma. O porque hay seres humanos que son mejores en el autocontrol en comparación con otros. Y asimismo, esto era explicado bajo el término de alma. Es decir, esto era usado como una forma de describir lo que ahora podríamos entender como personalidad. También pasaron varios siglos y fue estudiado de forma posterior en la Edad Media por los eruditos de la fe, es decir, por la gente que por diversas razones se dedicaba a alguna religión específica. Y entonces el conocimiento durante la Edad Media estaba prohibido. Entonces, en los lugares en donde habitaban estos eruditos de la fe, era estudiada la personalidad desde este marco teórico, desde la espiritualidad. Posteriormente, en cambio, en el Renacimiento, esto o sea, se retomó el estudio, en cambio, por la filosofía. Por eso es que miren que no es, o sea, aún podemos encontrar en este siglo que la carrera de psicología puede que esté dentro de las facultades de filosofía. Si bien es cierto, cada vez esta tendencia es menor, porque la psicología suele formar una facultad independiente o, o apegarse más a las ciencias de la biología. No vamos a negar que en un comienzo nuestra carrera era parte de la filosofía. Después, entonces, en el modernismo, también se retomó de cierta manera su estudio con ciertos altibajos. Es decir, en la década del 70 aproximadamente, se difundieron ciertas ideas en la psicología que pensaron que la personalidad es un concepto muy complejo, muy grande para ser estudiado. Entonces, que por fines pragmáticos o por fines históricos, era mejor que durante unas décadas la psicología analice solamente las partes de la mente. Por ejemplo, la memoria, la atención o la enfermedad. Sin embargo, esa tendencia solamente duró unas décadas, puesto que a finales de los 80, comienzos de los 90, por la época de Hogan, entonces la academia nuevamente consideró que era prudente estudiar el todo, no solo las partes, porque recordemos que hay un principio en los sistemas, o sea, desde la física, que recordemos que lo que se descubre en la física se aplica al resto de ciencias. Entonces, en física se descubrió que los sistemas funcionan de una forma particular, en donde los sistemas son más que la sumatoria de las partes. O sea, que los sistemas se caracterizan, que para poder comprender un sistema no solo debes entender los elementos que la conforman, porque cuando los elementos de un sistema se juntan, interactúan de una forma diferente. Es decir, si vamos a un ejemplo de la clase, entonces imaginen que nosotros estuviéramos en una aula presencial y estamos 15 personas. Entonces, que antes del primer día de clase nos analizaran cómo nosotros nos comportamos en nuestra casa, o sea, cómo es nuestro comportamiento individual. Y pensaran que si ya se comprende cómo nos comportamos de esas 15 personas de manera individual, cuando nos juntemos vamos a comportarnos de la misma forma. Y ven que eso no se va a dar así, porque puede que haya gente que se lleve mal entre sí, y entonces se comporte distinto en ese curso. O puede que haya algún tipo de interés o algún tipo de cercanía entre ustedes, entonces eso va a generar que se comporten diferentes. Por ende, en un sistema muy sencillo, como es un aula de clase, ahí nosotros podemos entender que el todo es muy diferente a la suma de las partes. Porque si bien es cierto, sirve comprender cuáles son los elementos que conforman la personalidad, la forma como interactúan esos elementos va a generar procesos diferentes. Entonces, por ese descubrimiento de la física, se fue aplicando al resto de ciencias, incluida la psicología, y eso entonces fue uno de los fundamentos para que la psicología retome el estudio del todo y no solamente nos quedemos en el estudio de las partes de la mente. Pues entonces,
varios autores mencionan también que hasta ahora es el área más difusa o más compleja de la humanidad, es decir, la personalidad, porque si bien es cierto, se ha estudiado varios de los componentes de la personalidad, o sea, varias partes del psiquismo, entonces podríamos decir que hay varias otras partes de la mente que todavía no están exploradas. E igual, o sea, si es que hay áreas pendientes en la psicología, quiere decir que esas áreas pendientes también van a afectar en mayor medida a la personalidad, porque estamos hablando del todo. Sí, quiero también hablarles o enfatizarles ciertas utilidades o cierta importancia. Miren, cada vez es más, hay cierta evidencia que nos indica que es muy importante que ustedes sepan reconocer su propia personalidad y también la de los pacientes, porque al parecer es una herramienta bastante útil el hecho de que ustedes calibren eh, sus intervenciones según los rasgos de personalidad. Ejemplo, tomemos el caso de una paciente imaginaria que se va a llamar de acá en adelante Sandra. Por finalidades prácticas, imaginen entonces que Sandra tiene que perdonar algún tipo de ofensa que ha recibido de su pareja. Es decir, o sea, tiene algún tipo de, o sea, sería necesario hacer algún tipo de técnica de perdón. Entonces, si nosotros aplicáramos a todos los pacientes que tengan que perdonar a alguien con la misma técnica, puede que tengamos una eficacia bastante diferente, porque va a ser muy distinto si es que Sandra tiene una personalidad que se llama de alta amabilidad, que ellos son más proclives a perdonar porque son más empáticos, a una persona que tenga ese mismo diagnóstico, o sea, que necesita perdonar, pero que tenga otra personalidad, como sería alguien con extraversión, o sea, que son muy sociables. Entonces, aunque ambos tengan la misma necesidad, la herramienta que utilizamos va a funcionar distinto según el diagnóstico de la personalidad. Por eso es que en este semestre se les va a enfatizar mucho que cuando les enseñen a hacer las historias clínicas o los informes, no se olviden que tan importante como encontrar el diagnóstico de la enfermedad es encontrar el diagnóstico de la personalidad, porque en base a eso nosotros podemos calibrar nuestra, ¿cómo se llama? Nuestras intervenciones. Sí. También quiero enfatizarles ciertas ideas que ustedes puede que se encuentren. En capaz que algunos de ustedes tienen esta idea y se refieren a los usos discriminatorios de las clasificaciones de personalidad. Entonces, quiere decir que cuando uno es adolescente, es medio normal que se esté construyendo la identidad, o sea, el yo. Entonces, lo que suele suceder es que en esa época a la gente suele ser más, o sea, no le agrada tanto que le encasillen o que le pongan una especie de membrete o que le cataloguen. Entonces, por eso es que es común así que haya personas que crean así que son únicos e diferentes e irrepetibles o que no se les puede describir porque son más que las palabras, cosas así. Bueno, entonces, a donde quiero llegar es que si bien es cierto, no vamos a negar que cada ser humano es distinto entre sí, que no vamos a negar que los seres humanos tienen igualdad de importancia, o sea, que todos los seres humanos tienen los mismos derechos. Entonces, acá vamos a aprender que más allá de que haya ciertas diferencias entre los seres humanos, sí existen cierto tipo de patrones muy evidentes, muy, muy evidentes. Entonces, esos patrones o esas similitudes son la base para construir los tipos de personalidad. Y recordemos, por más que sean molestos estos títulos, estas categorías, lo que te encasillen, a nivel de la ciencia sirve mucho, porque te sirve para predecir cierta conducta futura. Es decir, en otros términos, a mí me agrada mucho la psicología de la personalidad, porque a lo largo de mi vida siempre me interesó
predecir el comportamiento de la gente, o sea, en general, o sea, encontrar patrones para que la vida no sea tan sorpresiva, sino que tenga cierto tipo de habilidad para predecir, entre comillas, el futuro. A mí me agradó mucho desde antes de comenzar la carrera. Entonces, en la psicología de la personalidad, ahí entendí que a partir de ¿cómo se llama? A partir de un correcto diagnóstico de la personalidad, nosotros podemos de cierta forma predecir el comportamiento futuro. Obviamente no estamos diciendo que de forma exacta, pero sí podemos hacer que el futuro no sea algo así tan incierto o propio de la metafísica o de conocimientos no científicos, sino que podemos predecir de uno u otro modo. Ejemplo, hay una personalidad que se llama alta responsabilidad. Entonces ven que esa gente se caracteriza porque usualmente le va bien en el trabajo y en el estudio. Entonces, si tenemos un adolescente que antes de que ingrese a su vida laboral le detectamos que tiene alta responsabilidad, ven que con estos conocimientos podemos predecir que lo más probable es que le vaya bien a nivel de trabajo, incluso antes de que esté buscando trabajo. O asimismo, que a nivel de los infantes detectamos ese rasgo, ven que antes de que comience la escuela le podemos predecir que lo más probable es que le va a ir bien de acá en los siguientes 20 o 30 años en el sistema educativo. O asimismo, hay otras personalidades como la que se llama inestabilidad emocional, que se caracteriza porque son personas que les gusta cambiar bastante o que les cuesta finalizar algo. Entonces, con estos conocimientos nosotros podemos enseñar a la gente a que su conducta es más predecible de lo que el paciente cree. Entonces, pónganse, ante esta persona que tiene inestabilidad emocional, nosotros podemos predecir que el fin de semana le va a dar un bajón, porque el fin de semana va a llover. Entonces, aunque para el psicólogo de esto nos parezca muy obvio que hay personas que son altamente influenciables o volátiles por la cantidad de luz que observan, para el paciente puede que no vea eso, y sino que en serio crea que uno no puede predecir su propia conducta, sino que uno decide al día a día. Entonces, más allá de que esto de encasillarnos o utilizar estos membretes sean molestos, quiere enfatizar la utilidad que tiene para el mismo paciente y más aún para la psicología, porque nos sirve para predecir cierto comportamiento futuro. Y recordemos que esto nos sirve, al paciente le sirve para que él tenga otro maestro que no sea solamente la vida. Porque hay gente así que vive así, o sea, dándose de golpazos en la vida y aprendiendo en base a esas situaciones. Y acá, en cambio, estamos ante un grupo de conocimientos que nos da una herramienta adicional que consiste en la predicción de la conducta. Entonces, si esto no queda claro, vamos a poner el ejemplo de tomemos un paciente imaginario que de aquí en adelante se va a llamar Juan. Y que Juan, en cambio, se caracteriza porque es alguien muy, muy estable, o sea que parece que no es tan expresivo de las emociones. Entonces, vamos a poner el caso de que Juan tiene 15 años. ¿Ven? Entonces, que cada uno tiene el derecho de ser en su vida lo que quiera, siempre y cuando no transgreda ni la ley, ni le haga daño al otro. Entonces, ven que Juan tiene todo el derecho de ser, entre comillas, muy frío emocionalmente, porque es su derecho, así que puede hacer lo que quiera en ese aspecto. Entonces, ven que a este paciente Juan de 15 años, podemos dejarle que la vida con golpes le enseñe ciertas cosas. O le podríamos enseñar, mira Juan, o sea, tú puedes hacer lo que quieras en tu vida, pero si es que tú te quieres evitar ciertos conflictos con tus parejas o con tu familia cuando la formes, sería buena idea que te esfuerces un poco más en ser expresivo, por más que, como dicen acá, no te estire o no te guste. Si es que haces esto, te va a pasar vas a tener menos problemas interpersonales. Entonces ahí Juan ya no es que tiene como maestro la vida y va a tener que aprender esto a partir de relaciones fallidas o de conflictos con personas, sino que tenemos un área de conocimiento de la psicología que ha estudiado la forma de predecir la conducta futura a partir de la personalidad de cada sujeto. Por eso es que les digo entonces que este conocimiento sirve
solo para que comprendamos cómo somos y nos pongamos una etiqueta, sino sobre todo esta etiqueta nos sirve para saber a dónde vamos o cuáles son los caminos más probables que vamos a ejecutar según nuestra personalidad. Y también quiero dar otra idea acerca de la importancia. Es muy común que uno comience el semestre pensando no siendo de cierta forma incrédulo ante la existencia de estas categorías o de estos 10 grupos de personalidad. Entonces, para enfatizarles esto, les propongo que hagan este ejercicio mental y silencioso que consiste en que ustedes piensen ahora en todas las parejas afectivas o íntimas que han tenido. Entonces, imaginen que les ponen en una fila. Obviamente, en esa fila excluyan a la pareja actual si es que están en pareja. Entonces, si ustedes les ponen en una especie de fila y después yo les pregunto, traten de encontrar un parecido entre esas personas, capaz que algunos de ustedes pueden encontrar. Ejemplo, nuestra paciente Sandra puede que diga, no, yo no creo eso, porque la pareja 1 fue alguien que tocaba, que le gustaba, que tocaba algo en una banda de jazz. En cambio, el otro tocaba la guitarra en una banda de rock. Y el último año, en cambio, estuvo con una persona que tocaba el violín. Entonces, Sandra me podría decir, vea, son muy diferentes. Sin embargo, como estamos viéndole de afuera, al toque nos damos cuenta que los tres eran músicos. Por más que se hayan vestido distinto, tengan diferente cuerpo y demás características, ven que tienen un patrón en común. Entonces, por más que tengan diferentes nombres o haya diferencias superficiales, percátense que lo más probable es que nuestra paciente Sandra suele elegir un mismo grupo de personas con las cuales salir. O asimismo, miren, hay ciertos comentarios que me han dicho mis colegas clínicos que según ellos, o sea, los psicólogos también se caracterizan porque tienden a interesarse o a salir con gente conflictiva. Entonces, alguien que sea incrédulo diría, no, porque, o sea, las chicas con las que salí eran muy distintas cada uno, pero capaz, o sea, que tenían una semejanza que son personas conflictivas, o que eran personas inestables, o demás características. Entonces, quiere decir que si nosotros haciendo un ejercicio mental chiquitito, pensando en un grupo pequeño de personas, sí podemos encontrar un patrón en común. Quiere decir que este patrón, o sea, lo vamos a poder ver con más facilidad cuando agarremos al resto de la población. Entonces, con esto lo que enfatizamos es que claro que existen diferencias individuales, pero a lo que voy es que el ser humano no es que se diferencia tanto como cree. Es decir, o sea, que si agarramos un grupo de arroces, claro que los arroces son distintos cada uno, porque cada uno tiene su forma, aunque son parecidos, pero cada uno tiene su forma. Sin embargo, son arroces. Entonces, el punto está en que ustedes van a aprender este semestre a encontrar así patrones para al toque darte cuenta que tal persona, esta es su personalidad, este otro, esta es su personalidad. Y entonces esto les va a servir para que el comportamiento de sus pacientes no les sorprenda tanto, ya que miren, cuando estamos en la práctica, o sea, teniendo pacientes, ya desde cómo se viste, tú sabes qué personalidades tiene. Y según esa personalidad, ya más o menos, o sea, sabes qué enfermedades suelen presentar. Entonces, desde el primer momento que le ves hasta que se sienta, ya vas agarrando ese diagnóstico y simplemente le oyes para corroborar lo que estos modelos teóricos te dicen. Y así ganas tiempo. Piensen en cambio en los colegas que no utilizan la personalidad, sino tienen que esperar que el sujeto se siente, les cuente la historia, terminan de apuntar y recién este rato tener el diagnóstico. Entonces, nosotros nos dedicamos a una profesión en donde el tiempo vale mucho. Por eso es que la personalidad les va a servir para predecir ciertos tipos de comportamiento. O, por ejemplo, también les quiero hablar sobre la importancia, ya que cuando también
también atiendo a pacientes, a mí me gusta invertir una cantidad importante del proceso en decirle qué es lo que les va a pasar los siguientes meses, sea por conflictos familiares. Entonces le decimos, vea, de acá a 2 meses, cuando se cumpla un aniversario de la pelea que tuvo con tu hijo, es muy probable que ambos estén irritables. Entonces va a pasar esto, esto y esto. Y cuando suceda, aplique la técnica esta y esta y esta. Entonces ahí el sujeto se está más preparado para lo que venga y no solamente para manejar las situaciones actuales. Y parece que eso, la verdad, o sea, al menos desde de la experiencia que tengo, sirve bastante a la gente. Bueno, hasta aquí les quiero consultar si tienen algún tipo de pregunta. O si quisiera que repita alguna parte también, o sea, les escucho. De mi parte se entendió todo, profe. Bueno, Igualmente, pero muy claro todo. ya, chévere. Entonces, miren, vamos a hacer esto. A ver. Ahora les propongo que tengamos entonces un receso de unos 15 minutos y ahí entonces retomamos la clase con el resto de elementos, ya que, o sea, ya que el resto se tiene que explicarse así en conjunto. Bueno, entonces a las 9:15 retomamos. Entonces, para esta segunda parte, desarrollaremos las tipologías. Entonces, cabe recordar que tipología se refiere a una clasificación o es un grupo de tipos de personalidad, si le queremos llamar de algún modo. De modo que vamos a revisar 4, que son las formas antiguas de dividir a la personalidad, enfatizándoles que antiguo se refiere a que no debemos usarlas ahora. Entonces, la primera corresponde a Hipócrates, que nos menciona que a la gente él encontró que pudo dividir en 4 grupos. Entonces, los cuales, según él, se caracterizaban por ser los sanguíneos, flemáticos, coléricos y melancólicos. Entonces, entonces cada uno de ellos se caracteriza por ciertos rasgos. De ahí que nos dice, miren, que la gente sanguínea tiende a ser alegre y simpática. Entonces, mientras voy explicando, quiero que ustedes identifiquen, según esta clasificación, a cuál de estos grupos correspondería. Entonces, el primero se refiere a la gente que es chistosa, que es alegre, que es muy divertida. El segundo, en cambio, se refiere a gente que son más, bueno, lento acá es un término que puede que se entienda mal en castellano. Flemático se refiere a la gente que es tranquila, que es pasiva, que es bastante calmada. El colérico, en cambio, se refiere a la gente que es más orgullosa, que es más competitiva, más impulsiva. Y los melancólicos, en cambio, son personas que son más sensibles al ambiente, que son más introvertidos, que son más callados. Entonces, ven que en su examen final yo les voy a preguntar acerca de esta tipología. Por eso es que les sirve bastante si ustedes ya pueden identificar a cuál de estas ustedes pertenecen, porque así, entonces van a recordar que, tal término flemático se refiere a que, cómo soy. Entonces, si me preguntan qué es un flemático, simplemente tendría que describir cómo soy y ya está. Por ende, ¿quién ya puede identificar a cuál de estos grupos pertenecería su personalidad? Les escucho. Yo creo que soy melancólica. Ya, muy bien.
¿Quién más pudo detectar? Yo creo que más sanguíneo. Ya, muy bien. Gracias, Florencia. Melancólico y sanguíneo. Ahora yo les pregunto que traten de encontrar alguna persona que calce en las otras categorías. Por ejemplo, uno de ustedes capaz que dijo, bueno, yo soy sanguíneo, pero ahora en cambio, cuando me describieron a alguien flemático, ¿quién se me vino a la mente? Entonces, les pregunto, ¿quién, o sea, conoce alguna persona flemática o colérica? Para que nos cuente cómo es esa persona y podamos nosotros pillarle mejor. Profe, ¿Sí? ¿a qué se refiere con lentos? Ah, claro. Son traducciones al castellano que son desajustadas. Flemático, en cambio, se refiere a la gente que es más tranquila, que es más pacífica y que es calmada. Ah, entonces yo sería flemático. Ah, ya, ya, muy bien. ¿Podría contarnos por qué es flemático? Y porque siempre que ocurre algo así alarmante, yo soy el que mantiene la calma, no me altero. Y eso siempre resalta en mí, podría decir. Ya, muy bien, gracias. Entonces ahora nos falta un ejemplo de colérico. ¿Quién entra en esta categoría o conoce a alguien que sí entraría? A ver, recordemos, un colérico es una persona que es más impulsiva y es bastante competitiva. Entonces, ¿quién conoce a alguien así? Profe, ¿Sí? puede ser competitivo, orgulloso, pero no tiene la característica de ser vengativo, igual entraría como colegio. Sí. ¿Podría entonces contarnos cómo es esa persona para que puedan comprender sus compañeros? Y conozco mucha gente que son orgullosos y también tienen mucha competitividad, pero no le atribuiría la característica de ser vengativa. O sea, por eso te igual entraría como colegio. Sí, ayúdeme con algo. Cuando dice competitividad, ¿podría ponerme un ejemplo tipo cómo es que se comportan ellos? Y que siempre quiere ganar, digamos, que siempre quiere ser el mejor. Ya, muy bien. Entonces, precisamente eso es un ejemplo de alguien colérico. Es decir, que en deportes o en diferentes situaciones trata de ganar. Entonces, justo quería que salga la pregunta de ustedes para que se fijen que si bien es cierto, esta tipología nos puede servir para orientarnos, el problema es que suele generar diagnósticos mixtos. O sea que capaz que alguno de ustedes pensó, bueno, yo soy colérico y flemático, o que no estaban tan de acuerdo en todas las categorías o en todas las características de las que se hablaba. Entonces, la tipología de Hipócrates no se usa ahora o no debería usarse ahora porque no es una clasificación pura, o sea, no es una clasificación tan precisa. Seguramente en la época de Hipócrates, en la Grecia antigua, capaz que sí servía porque la gente era así, pero han pasado varios milenios en donde la gente se ha mestizado y la cultura se ha diversificado. Y por eso es que cuando se trata de aplicar esta clasificación a la gente actual, es común que no se sientan tan identificados con ninguna de estas categorías o que digan, bueno, yo me identifico con dos o con tres. Entonces, por eso es que ahora ya ha dejado de usarse.
Bueno, y también porque, si bien es cierto, fue la primera clasificación y es muy útil, o fue el comienzo de todo, una de las grandes críticas que se le daba es que Hipócrates pensaba que la causa de las diferencias en la personalidad era la diferencia en la cantidad de fluidos corporales que tenemos. Entonces, miren, ven que nos menciona que los sanguíneos, según él, eran así porque tenían una mayor cantidad de sangre en comparación con los demás. Y se sabe, o sea, que la sangre, si bien es cierto que tenemos en diferente volumen, pero es de cierta forma estable, o sea, tenemos cierto tipo de rangos. Entonces, no es que alguien porque tiene más sangre va a ser alegre y simpático. O la linfa o las bilis y las otras bilis también son otros de los componentes del cuerpo que son segregados en diferentes estructuras. Pero donde quiero llegar es que ninguno de esos son las causas de la personalidad. Cabe destacar que lo de Hipócrates sí fue un avance gigantesco porque dense cuenta que él propone que las diferencias en la personalidad radican en el cuerpo. Él se equivocó en creer que era por el volumen de un líquido, pero lo que sí le acertó es que el cuerpo sí te define tu forma de ser, o sí nos da una buena pista para saber cómo es la gente. Entonces, gracias a este avance de Hipócrates, es que Kretschmer en pasaron varios siglos, y entonces Kretschmer apareció, y entonces identificó que que podemos también dividir a las personas o a las personalidades basándonos en su cuerpo. Entonces, para eso vamos a hacer un pequeño gráfico en nuestra pizarra. Vamos a hacer algo así. Entonces, caso 1, fíjense que tenemos un eje horizontal y un eje vertical. Caso 2, vamos a fijarnos que tenemos esta figura. Y caso 3 sería esto. Entonces, nos dice que la historia de Kretschmer radica en que era un académico, bueno, que trabajaba con pacientes de una institución mental en Europa. Miren, lo que se percató era que... Ay, no, perdón, todavía no. Kretschmer. Entonces, lo que él identificó, miren, es que según el cuerpo de la gente, o más bien que según la enfermedad que tenía la gente, uno encontraba cierto tipo de diagnóstico. Es decir, que cuando él trabajaba con pacientes que tenían síntomas depresivos o que estaban en el ala de la depresión, él se percató que tienen un cuerpo parecido. Y en cambio, cuando iba al pabellón de los pacientes con problemas de psicosis, o sea, que tenían algún tipo de síntoma que se desapegaba de la realidad, o sea, que tenían algún tipo de alucinación, por poner un resumen muy cortito, él se dio cuenta que también tenían un cuerpo parecido entre ellos. Y en cambio, cuando iba a ver a los pacientes que tenían síntomas de epilepsia, encontró ese mismo patrón. Es decir, viendo a los 3 pabellones, se dio cuenta que cada uno se caracterizaba por una enfermedad, pero a su vez también se caracterizaba por un cuerpo en común. Entonces, ahí es que Kretschmer identifica que hay 3 biotipos o 3 formas del cuerpo que te van a mostrar también 3 tipos de personalidad. Entonces, fíjense que en el caso A, tenemos una persona cuyo eje vertical es más notorio que el eje horizontal. Entonces, déjenme ver si es que tengo alguna foto.
Entonces, fíjense que nos estamos refiriendo a este cuerpo, o sea, la gente que tiene a ser más delgado. Me parece que el de acá es más clarificador. Ven que el eje vertical es mucho más notorio que el horizontal. Entonces, a este biotipo, o sea, la gente que tiende a ser más delgada que ancha, Kretschmer le llamó leptosómico. En cambio, miren, él vio que hay otro tipo de cuerpos que se caracterizan porque, si bien es cierto, el eje horizontal es más largo, pero parece, o sea, que su eje vertical es más largo, pero su eje horizontal como que es más ancho. Es decir, utilizando términos coloquiales, sería que presentan cuerpos más regordetes o más circulares. Y a ellos le llamó endomórficos. Entonces, fíjese que la diferencia entre este y este no radica en la estatura, sino radica en la proporción del eje horizontal. Y en cambio, al tercer biotipo le llamó atlético, porque se caracteriza porque forma el cuerpo una especie de forma de zanahoria. O si que estamos hablando de las mujeres, sería que son aquellas cuyo cuerpo se caracteriza porque tiene una forma parecida a una guitarra. Entonces, no estamos diciendo que estas características se refieran al peso o a la estatura, sino a la proporción. Entonces, puede que alguien mida 1,60 y tenga esta proporción, y alguien que mida 1,90 tenga esta. Es decir, no crean que este es alto, este es bajo y este es alguien muy fornido, sino nos referimos a la forma del cuerpo. Es decir, o sea, a la comparación eje horizontal versus eje vertical. Entonces, cada uno de estos cuerpos que identificó Kretschmer va a coincidir con un tipo de personalidad. Entonces, miren, el leptosómico, o sea, el que es que tiende a ser más delgado, por poner un término, tienden a ser personas que son bastante estables emocionalmente y que no son tan expresivas. Entonces, para utilizar un término corriente, vamos a decir que el leptosómico se caracteriza porque tiene frialdad emocional, entre comillas, para resumir. En cambio, el atlético se caracteriza porque tiende a ser más competitivo e impulsivo. Y el pícnico se caracteriza por ser más alegre y también porque se tiende a ponerse triste. Es decir, en resumen, si vemos otra vez nuestra pantallita, diríamos que este se caracteriza porque tiene más frialdad emocional, porque tienden a ser más tranquilos, más pacíficos. Este, en cambio, es más chistoso, o sea, es más sociable, pero a la vez, o sea, tiende a ponerse triste. Y en cambio, este tiende a ser más competitivo, más impulsivo, más conflictivo. Entonces, les digo que hagan el mismo ejercicio. O sea, con esta clasificación, ¿a cuál pertenecería? Entonces, si ustedes pueden identificar a qué grupo pertenecerían, les va a ser más fácil aprender eso. Y entonces, ¿cómo se llama? Van a poder aprender mejor. Mientras lo escribo, entonces por favor vayan identificando cuál corresponde. Bueno, ahí está. Entonces, según esto, igual les pregunto, ¿quién puede identificar o quién puede autodiagnosticarse a cuál de estos grupos pertenecería? Acá abajo voy a poner las características.
Este tiene frialdad emocional. Les escucho. A ver, ¿quién puede diagnosticarse o quién conoce a alguien que entre dentro de estas categorías? A ver, les oriento nuevamente. La consigna era que si solo existieran estas tres categorías y si se les dice que se esfuercen a cuál de estas tres pertenecerían o si conocen a alguien que correspondería a alguna de estas tres, por favor, menciónennos y coméntenos cómo se comporta esa persona. Yo creo que soy pícnico. Ya, podría contarnos por qué. Y porque soy alegre, pero hay también momentos de tristeza, como dijo usted. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, ahí fijémonos que en el siglo XXI todavía nosotros sí podríamos utilizar de cierta manera estas clasificaciones. También miren, se sabe que esto podríamos utilizar nosotros si es que analizamos el rostro, porque también percátense que hay gente que su rostro tiene una relación también con su cuerpo. Ojo, en cambio, si analizamos de forma más profunda, nos vamos a dar cuenta que seguramente esta clasificación de Kretschmer servía, pero en su momento o con la población clínica, o sea, con la población, o sea, que está recibiendo algún tipo de tratamiento de salud mental. Ya que miren, en otro tipo de población, o más bien por el mestizaje, nosotros vamos a encontrar que hay personas, o sea, que las personas actuales capaz que no tienen estos cuerpos de forma tan pura, o que hay mucha gente que no tiene, que no correspondería a ninguna de estas tres, ni por su rostro ni por su cuerpo, o que lo va modificando a lo largo del tiempo. Porque póngase, puede que en la época de adolescencia o entre tus 20 y tus 30 años, puede que tengas un cuerpo leptosómico, pero por el estilo de vida puede que pase el tiempo y entonces comienza a tener una forma distinta. Entonces, esta clasificación de Kretschmer fue bastante útil en su momento con los pacientes que él tenía en esa institución de salud mental, pero ya cuando agarramos esta clasificación y la aplicamos al resto de la gente, ahí nos damos cuenta que tiene sus problemas, o sea que no se aplica tanto. Les quiero hacer una pausa para consultarles si tienen alguna pregunta o si quieren que les repita algo. Profe, yo lo que te quería comentar es que de repente no se te escucha muy bien, no sé si es mi micrófono o algo, pero por momentos medio que se arriesga el audio. Cuando hablaron otro compañero, de repente se le escuchaba súper bien, no sé si es por el micrófono o por alguna razón. Bueno, buena observación. Les consulto, ¿los demás también perciben lo mismo? Sí, algo para mí que es porque te alejas de tu micrófono. Está bien, muy bien. Buena observación, voy a tener presente todo eso. Sí, ya. ¿Otra observación o hay algo que quisieran que le repita?
Creo que no, profe. Todo bien hasta ahora. Bueno, entonces sigamos. Ya. La siguiente clasificación sería que hubo otro académico que se llamó Sheldon, que él continuó el trabajo de Kretschmer, ya que aportó datos de la causa que está detrás de estos tres tipos de cuerpos. Entonces, si nosotros recordamos lo que entiendo que ustedes les enseñaron en psicología del desarrollo, ven que ahí nos enseña que el ser humano, o sea, comienza siendo una célula. Y después esta célula hace una especie de mitosis o se divide a tal punto entonces que forma, o sea, que esta capa única se divide en tres otras capas. Entonces, que la capa más externa se llama ectodermo. La del medio se llama mesodermo. Y la más interna se llama endodermo. Entonces, esto significa que, Sheldon utilizó este descubrimiento para explicar que la gente leptosómica tiene esa forma de cuerpo porque la capa que más se extendió o que más se dividió o que más creció era el ectodermo. Porque recordemos entonces que del ectodermo se forman los huesos. Entonces, por eso es que nos dicen, detrás de un cuerpo leptosómico va a existir una mayor proliferación ectodérmica. En cambio, el pícnico se caracteriza porque su forma está dada debido a que la capa que más creció fue el mesodermo, o la parte de la mitad. Y el atlético tiene esa forma debido a que tuvo una mayor proliferación. A ver, perdón, me equivoqué. El pícnico se caracteriza porque tuvo una proliferación del endodermo, o sea, de la capa más interna. Entonces, recapitulando, la capa más externa, si prolifera mucho más que las otras, genera cuerpos leptosómicos. En cambio, si la capa más interna es la que más se desarrolla, va a generar cuerpos pícnicos. Y en cambio, la mayor proliferación del mesodermo, es decir, la que está en la mitad, generará cuerpos atléticos. Por eso es entonces que lo de Sheldon se le interpreta como una continuación del trabajo de Kretschmer. Es decir, entonces Sheldon lo que hizo fue encontrar cuál es la causa que está detrás de esos elementos. Entonces también puede que para nosotros eso sea muy obvio, aunque ya se sabe que esos cuerpos se dan por esa proliferación, pero en su momento esto fue algo muy avanzado, porque dense cuenta que da luces para entender la heredabilidad de la personalidad. Es decir, percátense que si tenemos padres que son bastante alegres, lo más común es que el hijo te salga alegre. Y eso que ahora es sentido común, en esa época era un avance bastante grande, porque ven que se creía que el comportamiento o la personalidad estaba dado por una especie de voluntad divina, que no estamos diciendo que no sea así, sino que en la ciencia no podemos ni confirmar ni descartar la presencia de deidades. Así que por eso es que la tomamos con respeto y no consideramos como un criterio explicativo por ahora. Entonces, en esa época, las diferencias en la personalidad se creía que estaban dadas por una especie de voluntad divina. En cambio, Sheldon nos dice, bueno, y todo bien con que usted tenga esa creencia, pero a nivel científico parece ser que los comportamientos se explican por una especie de desarrollo del cuerpo, es decir, que tiene cierto grado de heredabilidad
también, o sea, recordarles que esta es una clasificación también que funcionó en su momento bien, y en Francia, o sea, donde salió este conocimiento. Pero ven, o sea, que debido al mestizaje y debido a que han pasado varias generaciones, es difícil ahora que encontremos cuerpos que sean tan claros como estos tres ejemplos. Es decir, pónganse, puede que encontremos, o sea, a lo que voy es que una gran parte de gente tiene cuerpos mixtos, o sea que no estamos tan seguros si es leptotómico, pícnico o atlético. Aunque, como les digo, sí podríamos encontrar de forma bastante clara ejemplos. Pónganse, el atlético es el típico superhéroe o la, si hablamos de varón, o sea, tienen un cuerpo bastante, no me refiero a los músculos, sino que tienen una forma de zanahoria. O a nivel de las mujeres, en las chicas, entonces, que la proporción de la cintura y las caderas es mayor, o sea que tienen una forma, una diferencia bastante notoria entre el perímetro de las caderas con la cintura. Entonces, no nos estamos refiriendo al peso, sino a la forma que tiene su cuerpo. Sí, entonces, con esto llegamos a la última clasificación, que sería la de Young, o su tipología. Entonces, este autor vuelve a dividir a las personalidades en 4. Fijemos un ratito la pelota. Estamos viendo que Hipócrates dividió en 4, Kretschmer y Sheldon en 3, y Jung vuelve a dividir a la gente en 4 tipos, los cuales les enfatizo que van a aprender mejor si es que ustedes, ¿cómo se llama? Reflexionan a cuál de estas pertenecerían y si conocen alguna persona que corresponda a los otros. Así entonces, si les pregunto a un introvertido reflexivo, tengo que acordarme de mi vecino. Y entonces tendría que describirle a él. Punto. Entonces, vamos a ver. Lo primero es que para entenderle a Jung, debemos dividir a la gente en 2 grupos, en introvertidos y extrovertidos. Entonces, vamos a afinar esos términos para que no nos confundamos con las creencias populares. Extravertido o extrovertido significa que son personas que son muy sociables y se sienten más cómodos en grupos grandes. Enfatizo, se sienten más cómodos en grupos grandes. No quiere decir que no puede estar en grupos pequeños, sino que se siente más cómodo en grupos grandes. Introvertidos son personas que se sienten más cómodos en grupos pequeños. Enfatizo, introvertido no quiere decir que no puede estar en grupos grandes, sino que se siente más cómodo en grupos pequeños. Entonces, otra aclaración es que introvertido no es lo mismo que ser asocial, o sea, o ser solitario, ya que solitario significa que le gusta estar solo. Introvertido que prefiere estar en grupos pequeños y extrovertido en grandes. Entonces, si solo hubieran estos 2 tipos, ¿a cuál de esos 2 ustedes corresponderían? Comenten entonces. Si solo hubiera 2 tipos, ¿ustedes qué son? ¿Más introvertidos o más extrovertidos? Yo introvertido. Bueno, ¿por qué introvertida? Paula, imagino que Sí, porque me gusta estar con, o sea, grupos pequeños. Pero también estoy con grupos grandes, pero me siento más cómoda. ya, perfecto, ese fue un muy buen ejemplo porque dense cuenta que su compañera nos dice que no tiene problema en grupos grandes, pero prefiere los pequeños. ¿Quién más detectó su personalidad en estas cosas de introvertido o extrovertido? Yo, igual que Paula, también me siento más cómodo en grupos pequeños, pero tampoco me cuesta mucho estar entre mucha gente, o sea, en grupos grandes. Solo Muy que bien, me siento mejor un poco. gracias, Dylan. ¿Quiénes de acá son extrovertidos? Yo, ¿Por qué? Ezequiel nos podría comentar. porque no tengo problema de congeniar con la gente así en grupos grandes.
ser sociable, eso no tengo problema. No, no me código. ¿Y le gusta estar en grupos grandes? Sí, tampoco tengo problema estar en grupos pequeños. Ya, bien. ¿Quién más podría decirnos que es extravertido? Yo también me considero extrovertida, profe, Porque porque me considero bastante social y me siento muy cómoda en los grupos grandes. ya, muy bien. Entonces, la primera observación que les doy es que a priori parece que la tipología de Young en esta primera división sí funciona porque la gente no tiene dificultad en encontrar alguno de estos dos. Ya les voy a explicar en qué falla es. Ahora, miren, nos dice que para entender bien esta división, también debemos de entender que la gente no solo se divide por su tendencia a grupo, sino también porque usa más el razonamiento o usa más las emociones. Y ahí entonces la clasificación se complejiza. A ver, bueno, me parece que tenía una definición, pero así vamos a ver. Nos dice entonces que si usted ya identificó a cuál de estos dos grupos pertenece, ahora entonces analice usted, o sea, si utiliza más su instinto o su razonamiento. Por eso entonces nos dice, miren, que hay introvertidos que sus decisiones las suelen basar en juicios lógicos, o sea, que razonan bastante. Y por eso se llaman introvertidos reflexivos. Entonces pongan un estereotipo de esto, solamente como ejemplo. Y como estereotipo podemos poner a los científicos, porque usualmente les agrada estar en grupos pequeños y son gente que tiende a ser más racional. En cambio, hay otros introvertidos que se caracterizan porque sus decisiones son más sentimentales, o sea, deciden más con el afecto. Un ejemplo de esto podríamos poner en ciertos músicos, o sea, que no, que son más callados, que la gente les dice, o sea, que son reservados y que se dejan guiar más por lo que sienten, o sea, por lo que, eh, por lo que sus emociones les empujan. En cambio, hay personas que son extravertidas y a su vez, miren, se caracterizan porque toman las decisiones en base a criterios más racionales y esto los llamó perceptivos. O sea que dependiendo de lo que analicen en el entorno, van a tomar decisiones, es decir, decisiones que son más racionales. Y en cambio, hay extravertidos que se dejan guiar más por su sexto sentido, por su intuición. En otras palabras, se refiere a dejarse guiar por tus emociones. Es decir, o sea que no se basan tanto en analizar el porqué de las cosas, sino se dejan guiar por lo que su cuerpo o por lo que su mente les empuja. Entonces, quiere decir que así mismo, como podemos hacer una división entre introvertido y extrovertido, podemos hacer también una división según el uso de las herramientas, sean racionales o sean emocionales. Y así mismo entonces nos podemos dividir. Por ende, esta es una clasificación que nos dice que hay 4 tipos de personalidad. El introvertido reflexivo, introvertido sentimental, extravertido perceptivo y extravertido intuitivo. Entonces, según estos 4 tipos, ¿quién puede autodiagnosticarse para que sepamos a cuál corresponde?
ver, les voy guiando nuevamente. Quiere decir que cada uno de estos se diferencia porque utiliza o más la razón o más la emoción. Entonces, este es razón, este es emoción, este es razón y este es emoción. Entonces, ¿quién puede identificar? A ver. Yo soy introvertida, sentimental, Ya. ¿Por qué es así? O sea, ¿podría explicarnos un ejemplo? porque tomo mis decisiones con mis sentimientos, o sea, por lo que siento. Ya, muy bien. ¿Quién más puede autodiagnosticarse? Yo, profe, extravertido, intuitivo. ¿Por qué? Sí. Porque, por ejemplo, cuando conozco a alguien y siento que le puedo tener confianza, pero muchas veces ya me equivoqué con eso. Simplemente siento que puedo tener esa confianza, pero no era así. No, no pienso tanto en si puedo contarle algo o no. Muy bien. Entonces, quiere decir que por más que esta clasificación se haya creado hace aproximadamente 100 años, podríamos considerar que tiene cierta utilidad. Sin embargo, miren, les enfatizo que esto tampoco no debe usarse porque esta tipología fue creada a partir de pacientes. Y recuerden que la gente que acude a servicios de salud mental es minoritaria en comparación con la población general. Entonces, hace un ratito escuchamos que un compañero de ustedes decía, o sea, que bueno, no tiene problema de estar en grupos grandes o en grupos pequeños. Es decir, nosotros podríamos traducir que esa respuesta sería como que a veces es extravertido y a veces introvertido. Pongamos como que ese fuera un ejemplo. Entonces, esto quiero destacar para mostrarles que en serio hay gente que no puede ser categorizada según esta tipología. No porque sea gente extraña, sino porque la tipología ya no sirve. Es decir, hay personas que no son ni uno ni otro, sino están de forma intermedia. Entonces, esos casos intermedios nos sirven para explicar que esta tipología no debería usarse. Entonces, simplemente sirven de forma didáctica. Bueno, entonces, con esta breve descripción, vamos a discutir un ratito según estas 4 preguntas. La primera nos dice, ¿qué nivel de utilidad presentan las tipologías? Entonces, acá lo que les puedo responder es que estas 4 que hemos visto nos sirven solamente con fines didácticos o con fines introductorios. Es decir, para que quien se adentre en la personalidad pueda entender que es una clasificación nueva, sino que esto de las tipologías le ha preocupado al ser humano desde el comienzo mismo de la civilización. También, ante la pregunta de cuán específicos son o cuán acertados son, ¿cuál sería la respuesta? O sea, acá estamos preguntando, ¿estas tipologías cuán acertadas o cuán precisas son? ¿Qué opinan ustedes? Para mí depende de la población, su especificidad. Bien. Entonces, en otras palabras, su compañero lo que nos dice es que tiene un nivel de especificidad, podemos decir relativo o bajo, es decir, que depende de qué población agarremos. Entonces, no son herramientas que podríamos utilizar ahora, solamente en una clase tipo para calentar nuestro conocimiento antes de que ya nos metamos en las teorías duras. Ante la pregunta de si cuentan con evidencia suficiente, ahí lo que les puedo responder es que la respuesta sería no, porque ven que en su momento seguramente Hipócrates tenía datos de las observaciones.
asimismo Kretschmer o Sheldon o yo. Sin embargo, esos datos ven que corresponde a otra época de la humanidad, en otros países, y específicamente en varios de estos modelos, no se utilizaba población general, sino más bien de la gente que acudía a un servicio de salud mental. Por ahí capaz que lo de Hipócrates podríamos considerar que era población general, porque no es que él se basaba solamente en la gente que atendía, sino en también viendo al resto de personas. Y miren, la cuarta pregunta se refiere a usos polémicos o a usos o a malos usos. ¿Qué opinan al respecto? Es decir, les estoy preguntando de cuáles podrían ser los usos desfavorables o peligrosos de estas clasificaciones. Les escucho. A ver, ¿a quién se le ocurre? O sea, les estoy preguntándoles, esto que hemos aprendido, ¿creen que puede tener algún uso, un mal uso o algún tipo de aplicación que sea polémica? Yo creo que, según lo que dice el profe, es que diagnosticar a alguien por la forma de una persona, su contextura física, digamos, también sería lo más polémico, digamos, porque podría equivocarte, ¿verdad? Sí, precisamente, en otras palabras, podría, basarnos en el cuerpo podría ser hasta discriminatorio, o podría entenderse como eso. Entonces, esta es otra de las explicaciones por las cuales no debemos utilizar estas clasificaciones de sanguíneo, o la de Kretschmer, o la de Sheldon, porque puede entonces que genere molestia. O, bueno, nosotros porque estamos en un plano académico, ven que previamente se les explicó por qué es bueno entender la personalidad, para qué les va a servir, y se les dio cierto tipo de, de avances en los hallazgos. Pero miren, en población común, que alguien le diga, no, o sea, tú tienes un cuerpo así y por eso eres así. Ven que suena chocante, suena discriminatorio y encima es no tan acertado. Entonces, por eso es que debemos tener cuidado de no usar estas tipologías. Aunque, aunque es muy común que ustedes cuando vayan a trabajar con otro tipo de colegas que no son psicólogos, puede que utilicen todavía estas clasificaciones. O sea, lamentablemente, varias de ellas se siguen utilizando en otras carreras, pero es cuestión de tiempo para que se queden en la historia a opinión de su profesor, porque hay otras clasificaciones que son más precisas. Bueno, y las veremos en un momento. Sí. Hasta acá les consulto algo. ¿Les gustaría que les vuelva a explicar algo o que o tienen alguna duda al respecto? Por mi parte no, profe. Bueno, entonces, miren, esta mañana parece que vamos a terminar temprano porque avanzamos de una forma bastante apropiada. Sí, bueno, entonces, les quiero hacer un ejercicio final. Entonces, ¿me podrían dar o me podrían decir qué es lo que se les quedó de la clase de hoy? ¿O qué es lo que aprendieron? ¿O qué término
nuevo escucharon, tipo para saber entonces cuáles las cosas que aprendieron. El tema de los flemáticos, coléricos y todo eso. No Ya, había muy escuchado bien, nunca hasta ahora. ya, muy bien. ¿Qué otra cosa lograr se les quedó? A ver, piensen, lo que les estoy preguntando es qué otra cosa lograron fijar o qué otra cosa se les grabó en la mente. Que según la característica física de una persona podemos distinguir qué tipo de personalidad lleva o tiene. Claro, sí, muy bien, tal cual. Sí, eso también aprendimos. Y recordarles, o sea, que eso solo usen de forma didáctica, porque ahora el rostro no siempre corresponde con el cuerpo. Y hay gente, o sea, que tiene mezclas. Sí, muy bien. Bueno, entonces, de esta, o sea, algo parecido van a ser el resto de clases. O sea, vamos a comenzar entonces a las 8 y vamos a continuar con, con cierto receso para después seguir. Y bueno, entonces, a la brevedad posible voy a alzar el link de esta grabación al aula virtual. Sí. Y también estén pendientes porque a lo largo del día de hoy también voy a poner el cuestionario. Esas 3 preguntas que les comenté que son, que son muy, muy elementales. Entonces, para que cada uno entonces las corrija, o sea, las responda y así, entonces van acumulando la puntuación del proceso. Y también, o sea, la tarea que tienen para la siguiente semana va a ser que ustedes escriban 3 ideas principales de la clase de hoy. Explico nuevamente. La tarea consiste en que tienen que hacer 3 ideas principales, o sea, tienen que redactar. Entonces, no hay una extensión mínima ni máxima, pero lo importante es que pongan 3 ideas. La justificación de esta tarea es que si es que hacen, si es que la realizan, quiere decir, o sea, que para la siguiente clase ustedes, o sea, van a, o sea, tengo cierta garantía de que por lo menos, o sea, se pusieron a pensar un ratito de qué es lo que vimos de esta clase antes de tomar la clase 2. Es decir, estas tareas sirven como para hacer una, un recorderis, como dicen en mi país, antes de tomar la clase 2, o sea, como una especie de calentamiento previo. Bueno, y para esta tarea ustedes van a tener en total 7 días, o sea, antes de la siguiente clase del lunes, tienen que presentarla. Bueno, entonces, hasta acá nos vamos a quedar en esta clase corta por ser la primera. Si no tienen ninguna otra observación, entonces vamos a quedar hasta acá. Espero que se cuiden bastante, que no se contagien y sobre todo también tengan mucho cuidado con la gente porque los síntomas de irritabilidad están bastante altos, así que tengan cuidado. Bueno, entonces nos vemos la siguiente clase. No me